Muy buenas aficionados al 3D, soy Ramón Navalón de Ramón Blend 3D y aquí os voy a dejar un tutorial sobre iluminación, sobre fundamentos de iluminación, que viene a ser un bonus en la serie de tutoriales que he hecho con motivo de Halloween. Y en este tutorial voy a hacer una introducción a la iluminación de Blender, sobre todo en el motor de render de Eevee. Hablaremos algo del motor de Cycles, pero vamos a hablar todo de Eevee, prácticamente. Tenemos una escena sencilla, una calabaza que he modelado, una vela que tenemos aquí, y ahora tenemos todo desactivado. Voy a pasar a deciros más o menos lo que hay que activar para obtener unos buenos renders. Y lo primero de todo que a mí me gusta activar cuando voy a hacer un render es el Ambient Occlusion. El Ambient Occlusion lo que nos hace es, nos genera claro, una serie de contrastes y claroscuros en la escena que le dan realismo a las escenas. Se puede modificar la distancia, modificando este valor que pone distance, podemos modificarle y que tenga más intensidad o menos intensidad el- la zona de contraste, la zona oscura de la imagen, y podemos también modificar ese valor con este factor, que podemos también modificar un poco para obtener el render que queramos. Otra cosa que me gusta hacer, porque al final casi siempre se utilizan algunos materiales que tienen brillos, lo que me gusta hacer es activar esta opción, porque si no, Eevee, de lo contrario, si no la activamos, no va a detectar que tenemos brillos, como puede ser este caso. No nos va a detectar nada de brillos si no activamos esta opción. Entonces, partiendo de con estas dos opciones activadas, vamos a pasar ya sin más a explicar lo que es la iluminación en Blender. Debemos de entender, por una parte, que en Blender tenemos la iluminación ambiental, que es con la que está la escena ahora funcionando. Tenemos esta iluminación ambiental, se manejaría desde esta pestaña, desde la de propiedades del entorno, y esta es la más básica que lleva. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos esta que podemos modificar el valor, el color de la luz ambiental, y tenemos un valor, Strange, que es la intensidad de este valor. Podemos pasar desde cero, que queda completamente desactivada, a tener una imagen que al final ya queda sobreexpuesta y no nos merece la pena. Pero bueno, esto se puede controlar y son los dos valores básicos que tenemos de iluminación ambiental. Tipos de luces, como veremos ahora después, son 4. Iluminaciones, tipo de iluminación, hay varias maneras. Se podría iluminar una escena solamente con la iluminación ambiental. Tampoco tendríamos la necesidad de poner ninguna luz. Una variable de la iluminación ambiental la podemos hacer mediante mediante una textura HDRI. Estas texturas las podemos encontrar en internet, hay multitud de páginas para descargarlas. Aquí en esta página en citeya.com podemos encontrar un artículo en el que tienen diferentes páginas en las que podemos descargar HDRIs. La más conocida, la página más conocida tal vez para descargar HDRIs es HDRI Haven. Y bueno, pues aquí tenemos, al entrar en HDRIs, tenemos una serie de categorías en las que podemos encontrar diferentes HDRI gratuitos, libres, para poder descargar, para dar una ambientación a nuestras escenas más real. Si entráramos en cualquier HDRI, el que sea, lo que tenemos es una imagen en 360 grados, que tiene unos valores que nos afectarían a los diferentes propiedades que tienen los materiales. La reflexión, a la refracción. Podríamos descargarla, también se puede descargar en diferentes formatos. Tenemos la textura en 1K. Con este tipo de textura, con este descarga que quisiéramos de esta textura, podríamos tener una iluminación suficiente para la escena sin utilizar la textura HDRI
como fondo de la escena, porque la calidad sería baja. Esta, para iluminación, para iluminar solamente la escena sería suficiente. Luego ya podemos ir subiendo de calidad y subimos también de tamaño de la textura que descargamos, con lo cual también se nos cargaría, se nos incrementaría el tamaño de nuestra escena. Pero bueno, para un buen render podríamos hacerlo con 4K, podríamos hacerlo perfectamente. Yo suelo descargarme las texturas a una carpeta que tengo con HDRI y desde ahí pues ya lo podríamos incorporar a nuestra escena de Blender. La manera de incorporarlo es muy sencillo. Donde dice color, hacemos clic sobre este nodo, ponemos una Environment Texture. Se nos pone todo violeta porque no tenemos textura asignada ninguna. Abriríamos desde aquí la textura. Yo tengo aquí mi carpeta de HDRI y pondría la textura, la de 2K. Y pondría esta textura. Inmediatamente nos sale la textura de fondo. Esta textura tiene unas consecuencias en nuestra escena. Como he dicho antes, afecta a diferentes particularidades de los materiales. Y aquí, por ejemplo, en este material que tenemos brillos, pues podemos atisbar cómo se ve los reflejos de esta textura sobre nuestro material. El control de la luz que produce esta iluminación ambiental lo podemos modificar con estos valores, modificando este valor, y se haría igual que la iluminación que teníamos al principio, la iluminación, la de un color sólido, el color sólido que tenemos al principio. Hay una opción mediante la cual podemos, porque si nosotros ahora renderizamos esta escena, yo tengo aquí una cámara, si yo ahora renderizo esta escena, si no pasa nada y no se nos apaga el ordenador, pero que no tengamos ningún problema, al hacerse el render de la escena, nos va a salir nuestra escena con el fondo del HDRI. Aquí lo tenemos. Para este tipo de render me están saliendo también las luces. No he desactivado que me salgan las luces en el render, pero bueno, no tiene tampoco importancia, es para enseñar esto del HDRI. Y luego tenemos una opción que la podemos controlar desde aquí, que es en este apartado donde dice Film, que podemos darle a esta opción que pone transparente. Y aquí lo que conseguimos es que mantenemos los valores que afectan a los diferentes canales de las texturas que creemos, a los cuales afecta el HDRI, ya sea como el brillo, que por ejemplo seguimos viendo que se queda reflejado aquí, pero al renderizar esta escena no veríamos ese fondo, no lo veríamos. Voy a hacer otro render. Y ahora saldría totalmente transparente. Esto es muy útil para si queremos tenemos una escena que estamos iluminando una casa y queremos que se vea a través de una ventana, queremos que se vea que entra la iluminación por ahí, pero no queremos que se nos vea el fondo porque hemos creado un escenario y queremos que se vean las casas que hay en ese escenario, pues con esto lo podríamos conseguir. Podríamos evitar que nos saliese el fondo del render. Esto lo vuelvo a poner otra vez como estaba. Y para trabajar en este tutorial lo que voy a hacer va a ser quitar este HDRI y voy a trabajar directamente con este color. Ahora voy a pasar a explicar lo que son los tipos de luces que tenemos. Ahora al activar estas luces se me han activado todas. Las voy a quitar otra vez, voy a desactivarlas. Y aquí tengo una serie de imágenes para que os hagáis una idea de los tipos de luces que hay. Hay 4 tipos de luces, como he dicho. El primer tipo de luz que tenemos es este tipo, es el tipo de luz de la lámpara incandescente, la lámpara eléctrica incandescente. Esta se corresponde
o su símil en el mundo Blender es la luz de punto, la point light, y esta luz, las características que tiene es que emite en todas direcciones, es una luz omnidireccional, que de hecho en algunos otros en algún otro software de 3D es llamada así, la luz omni. Segundo tipo de luz que tenemos, lo voy a decir por orden de cómo vienen situados en la pestaña de luces que ahora después veremos. El segundo tipo de luces que tenemos es la luz del sol. La luz del sol, pues como todos sabemos, es un tipo de luz que está en un punto concreto. Podríamos tener la luz en este punto concreto y sus rayos de luz iluminan toda la escena desde ese punto y las sombras se producen con respecto a la situación de esa luz. Es decir, si nosotros tuviésemos una luz del sol aquí y el rayo viniese hacia acá, las sombras las desplegaría en este sentido, pero si nosotros tenemos otro objeto aquí, pues como la luz está fija en este punto, aquí la luz se nos sacaría a igual un poquito más para allá, o sea que variaría dependiendo de la situación del objeto con respecto a la luz que está situada en un punto fijo. Es la luz más intensa que tiene Blender, el tipo de luz más intensa que tiene Blender, y bueno, ahora después explicaremos cómo funciona. El siguiente tipo de luz que tenemos es este, es el tipo de luz que dan los focos del teatro. El tipo de luz la peculiaridad que tiene es que emite un haz de luz circular, con el cual podemos jugar y hacerlo más grande o más chico con respecto a su radio, y podemos jugar también con la intensidad que tiene ese haz de luz. Podemos hacer desde un haz de luz que sea totalmente bien definido, o podemos jugar también con un haz de luz que tenga los bordes difuminados desde el centro con más intensidad y perdiendo intensidad hacia los bordes. Y por último, el último tipo de luz que tenemos es el tipo de luz de área. Este tipo de luz, el de foco, no se llama de foco en Blender, se llamaría de spotlight. Y bueno, y el último que tenemos es el luz de área. La luz de área es este tipo de focos, o la producen este tipo de focos en cine, publicidad, fotografía, se utilizan mucho. Puede ser este tipo de foco, o también sería el equivalente a estas pantallas blancas que se ponen para reflejar la luz, pues sería un poco también el efecto que hace esa luz de área. La luz de área es similar a la luz de punto, pero tiene la peculiaridad que solo emite esa luz desde donde tenemos el emisor hacia adelante. No emite en todos los sentidos. Una vez que tenemos ese emisor, sí que desde ese emisor emite 180 grados alrededor de ese emisor. Ahora después lo explicaré mejor, lo veremos un poquito mejor. Pero bueno, básicamente los tipos de luces que tenemos son estos 4 tipos de luces. Ahora me voy a quedar con la primera de ellas, la que primero he nombrado, que es la luz de punto. Me voy a quedar con ella. Y en esta escena voy a bajar la iluminación que tenemos. Me interesa ahora que se quede la iluminación la iluminación ambiental lo más flojita que podamos. Y voy a activar las dos luces que tenemos de punto en esta escena. Tengo situado una luz de punto dentro de la calabaza para simular el efecto que producen las velas que se introducen dentro de la calabaza. Y tengo otra que simularía el efecto que produce la llama de la vela en esta escena. Voy a trabajar con la luz de la vela, con la luz que haría la iluminación de la vela, y paso a contaros más o menos un poco cómo funcionan todas. Tenemos estos 3 valores que tenemos, son comunes a todo el tipo de iluminación. Como podéis ver, cambio del tipo de iluminación y esos 3 valores permanecen. Los valores del color o las opciones de color de potencia, power o de especular, esos se mantienen en todas las luces. Son comunes a todas las luces. Con esos valores podemos controlar el color de la luz
Podemos variarlo, el color que queramos. Podemos variar también la potencia de esta luz. Un valor más alto, más potencia tenemos. Y un valor más bajo, pues, como lógicamente se puede pensar, más bajo es el valor. Y el tercero de los valores que tenemos, este afecta sobre todo cuando tenemos materiales con brillo, afecta a la posibilidad o no de que veamos reflejado en ese material, como podemos ver aquí, tenemos la opción de poder verlo reflejado o no verlo reflejado, activando o desactivando este valor. Luego, en este tipo de luz, en el tipo de luz de punto, tenemos también la posibilidad de aumentar o disminuir el radio, este que tenemos aquí, este valor. Si lo aumentamos, lo que hace es que la luz se dispersa y perdemos intensidad, y si lo disminuimos, la luz se concentra más en un punto y parece que tenemos mayor intensidad. Esto sería básicamente lo que hace ese valor de radio. Luego tenemos otro valor que es común también a casi todos los tipos de luz, que es este Custom Distance. Esta es común a estos tres tipos de luz, al spot, al área y a la luz de punto. La luz del sol es la que varía ligeramente, pero en los otros tres tipos de iluminación lo tenemos y es común. Con esto lo que hacemos es que variamos la distancia a la que queramos que llegue la iluminación del tipo de luz que estemos controlando. Si por ejemplo aquí bajamos muchísimo el valor de la luz, pues como podemos ver, solamente iluminaría una zona chiquitilla. Si ampliamos, pues vamos llenando la escena o la parte de la escena donde está la iluminación, la vamos llenando cada vez más con esa iluminación. Y el último de los valores, que este es un poco más complejo y que no voy a explicar por no alargar tampoco el tutorial, es el valor de la sombra. La sombra, solamente voy a decir bueno, que está esta casilla que si la activamos o desactivamos, pues tenemos la posibilidad de que la luz emita sombras o produzca sombras, mejor dicho, emite luz, no emite sombras, que produzca sombras o no produzca sombras. Esto es muy práctico para si queremos poner en alguna escena una luz en un punto, una luz puntual que ilumine una zona concreta y no queremos que nos proyecte sombras, que solamente ilumine, pues desactivamos las sombras y nos produce ese efecto. Esta opción es común a todas las luces, esta sí que es común a todas las luces, a todo tipo de luz. Lo tenemos en todos tipos de luces. Y bueno, luego tenemos otra serie de valores más complejos que no voy a explicar porque ya digo, si no se nos va a hacer el tutorial un poco más largo y es una introducción, tampoco merece la pena. No sé si alguna vez haré algún tutorial más completo de iluminación, pero para ser una introducción creo que es suficiente con esto. El siguiente tipo de luz que tenemos es la luz del sol, como he dicho. Voy a desactivar ahora las dos luces que tenemos en la escena las dos luces puntuales. Activo la luz del sol, selecciono la luz del sol para poder ver los valores que tenemos y bueno, en este tipo de luz hay que decir que tenemos unos extras dentro del icono o el manipulador que tenemos de la luz. Tenemos unos extras que no tenemos con casi ningún otro tipo de las luces, por lo menos con la luz de punto no las tenemos, con las otras sí es cierto que lo tenemos también. Y es este punto amarillo que con él podemos dirigir la dirección de donde queremos que apunten los rayos de este tipo de iluminación. Las luces, cualquier tipo de luz, se mueve como podemos mover cualquier objeto. Seleccionándola podemos moverla por toda la pantalla, podemos moverla, podemos rotarla. Podemos también escalarla, aunque este tipo de luz no se va a notar, pero podemos escalarla también. Y eso se movería igual que cualquier otro objeto. Lo seleccionamos en el viewport y podríamos moverlo a través del viewport sin problema ninguno. Este tipo de iluminación
Como he dicho anteriormente, es un tipo de iluminación que es más, hace unas sombras más nítidas, como podéis ver. Es el que más cuidado hay que tener. Si le ponemos unos valores que suelen ser bajitos para el resto de luces, ponemos 20%, nos sale la escena ya casi saturada de luz. Nos está haciendo sombra este panel. Lo voy a mover. Este panel lo dejo para que tengáis en cuenta en todo momento con qué luz estamos trabajando. Entonces, pues es lo que digo, te produce unas sombras muy, muy nítidas. Voy a cambiar el color del suelo para explicaros lo que quiero explicaros ahora. Voy a poner aquí una luz blanca, un material blanco. Voy a quitarle el especular para que no tenga brillos. Y es para explicaros lo siguiente. Si os habéis parado a pensar, alguna vez os habéis parado a mirar, si sois observadores y os gusta la fotografía, os habréis dado cuenta que para recrear una escena de luz nocturna, o sea, luz diurna, voy a bajarle primero la intensidad al sol porque está que casi nos va a cegar con un 2%, con 2 vatios o por ahí sería suficiente, yo creo. 5 es lo más normal de poner, pero bueno, serían valores bajitos. Tenemos la misma opción, que lo del especular lo tenemos igual que en las otras, no voy a explicarlo más. Tenemos también esta opción, que esta opción si subimos el ángulo, lo que nos hace es que nos difumina un poco la sombra, no nos lo hace tan nítida como viene con el valor de por defecto. Y lo que quería explicaros es que si os habéis parado a mirar, cuando tenemos un día que tenemos el cielo despejado y tenemos ese cielo azul despejado totalmente, pues para recrear la iluminación de ese día, lo más habitual es poner un poquito de iluminación azul ambiental, por aquello del reflejo que produce el cielo en los objetos, pues en las sombras donde más se nos ve. Sería algo así parecido a esto, lo que deberíamos hacer. Eso sería un poco un caso práctico. Si quisiésemos, podríamos también con el sol, podríamos utilizarlo como una luna, variando el tipo de luz, el color de luz, perdón, y da mucho juego, o sea, podríamos jugar mucho con él. También podríamos jugar, si bajamos un poco la intensidad, podríamos hacer o reproducir, si ponemos este valor que he dicho antes, subimos el ángulo para que nos dé una sombra más tenue. Subimos un poquito más. Y lo que podríamos hacer, por ejemplo, con este tipo de sombra, pues sería hacer un, un día de estos que está nublado, que tenemos el cielo, por ejemplo, lo tenemos en un tono gris o un tono blanco, más blanquecino. Tenemos mucha luz en el sol, hay que bajarle la intensidad. Bajaríamos el especular. Y así podríamos tener pues un poco un día de estos que tenemos con la iluminación característica del cielo blanco y un día nublado. Eso, os pongo un ejemplo más o menos de cómo podríamos emplearlo. El tema de sombras, pues igual que todos. Tenemos la opción, que es lo único que voy a explicar, de activar o desactivar las sombras. No voy a explicar, en este tutorial no voy a explicar nada del tema de sombras. El siguiente tipo de luz que tenemos es el tipo de luz de spot. Este tipo de luz, lo voy a activar y desactivo la del sol. Voy a desactivar este y voy a poner el referente en realidad. Voy a moverlo también porque me está haciendo sombras. Este sería el tipo de luz, este que estamos hablando, de la luz de spot.
Aquí también tenemos dos tiradores para controlar la luz desde el viewport. Tenemos el punto amarillo que nos permite mover la dirección de la luz. Y luego tenemos esta flechita azul que nos permite cerrar el ángulo o abrir el ángulo de la luz. Estos valores se corresponden con este apartado. Tenemos aquí el size, el tamaño, size, que se movería la flecha. Y tenemos la dirección, que la podemos mover desde aquí con estos valores, como cualquier otra luz. Luego tenemos aquí esta opción que pone blend. Esta opción lo que conseguimos es o bien tener un haz de luz nítido totalmente, o podemos difuminar el borde de la luz. Tenemos aquí otra opción que nos muestra el cono. Esta opción yo habitualmente no la uso. Esta opción pues te puede servir para si tienes una escena con muchas luces, activas esta opción y puedes localizar dónde está esa luz. Pero bueno, ya digo, esta luz, yo este tipo de esa opción no la utilizo mucho. ¿Qué más tenemos? Podemos modificar el radio también, igual que en la luz de punto. No sé si lo he comentado antes. Al modificar el radio podemos concentrar o dispersar la luz y ganar o perder intensidad. Pues esto sucede igual en la luz de punto, sucede lo mismo, funciona igual. Tenemos el mismo funcionamiento. Y también tenemos las opciones de sombra, que bueno, lo mismo. Se puede activar o desactivar. Las sombras que producen esta iluminación, como podéis ver, es más dispersa que la que emite el sol, por ejemplo. Pero es una luz bastante potente también, dependiendo del valor que le pongamos aquí. El último tipo de luz que tenemos es la luz de área. La voy a activar. Voy a quitar esta luz y voy a poner su correspondiente en la realidad. Este tipo de luces normalmente en la realidad suelen ser fluorescentes, luces de fluorescentes, pero bueno, se les puede poner un filtro también y poniéndoles un filtro podemos teñirlas. Hoy en día incluso con el tipo de luces, este tipo de luces de RGB se puede modificar, se puede poner cualquier color, o sea, no tendríamos problema ninguno. Este tipo de luz, como los anteriores, tiene también el punto amarillo con el cual podemos dirigir la dirección de la luz, valga la redundancia. Tenemos también unos tiradores aquí en los cuales podemos escalar, cambiar el tamaño de la luz. Se puede modificar aquí también, como en los otros, la distancia a la que queremos que emita nuestra luz, con lo cual controlamos bastante. Como podéis ver aquí, ahora sí que se aprecia perfectamente que esta luz solamente ilumina 180 grados con la distancia que queramos, pero solamente emite 180 grados. Y bueno, podríamos cambiar la forma que tiene o con la que se representa nuestra luz de área. Tenemos cuadrado, tenemos rectángulo, tenemos disco o tenemos también elipse. Aquí podemos cambiar los tamaños, igual que hacemos con los tiradores estos que nos salen aquí. Podemos cambiar los tamaños. Y esto básicamente no tiene la mayor importancia, solamente, o donde más importancia le he encontrado yo, donde más se nota, es en este aspecto. Cuando tenemos un material con brillos, voy a quitarle el roughness al material este que tengo de la calabaza para que se pueda apreciar mejor el brillo. Pues cuando tenemos un material con brillos, como bien he dicho, al tener activado el especular, se nos refleja en ese material, se nos refleja la forma que tiene el emisor de luz, del tipo de luz de área. Como podéis ver, pues tenemos
cuadrado, podemos hacer un rectángulo y nos variaría la forma en la que se nos refleja, porque lo que es el tema de iluminación no afecta tampoco grandemente, o sea, no afecta mucho. Lo que más afecta es el tamaño, eso sí, que afecta. Si tenemos una luz, cuanto más pequeñita tengamos, si la acercamos a un objeto, eh, ese objeto, o sea, se va a iluminar solamente lo que es ese objeto, no se va a iluminar más parte de la escena. Pero por lo demás esto no afecta mucho a sus factores y a sus características. Voy a volver a poner aquí la rugosidad que teníamos, más o menos. Y estos serían los tipos de luces reales, tipo de iluminación que tenemos con luces que tenemos en Blender. Lo otro que he dicho anteriormente, que se controlan desde aquí, es iluminación ambiental. Está bien para apoyar una escena, para dar apoyo a una escena, para hacer juegos de luces, pero iluminación en sí solamente son estos 4 tipos de luces. Luego tenemos otra opción con la que podemos iluminar, que sobre todo funciona en el motor de render en Cycles, y es voy a crear una esfera, por ejemplo, la voy a escalar y voy a sacarla de la boca de nuestra calabaza y le voy a aplicar un material emisivo. El material emisivo creamos aquí un nuevo material y en Surface ponemos emisión. Este material en Eevee no se aprecia prácticamente nada si tenemos un punto brillante, pero no desprende iluminación. Lo que en Eevee sí que nos produce esa iluminación. Voy a entrar aquí un momento, voy a poner Cycles, he dicho en Eevee, es en Cycles donde sí que realmente nos produce iluminación. Voy a darle a activarlo, Cycles, y como vemos, si yo bajo la iluminación ambiental, este tipo de luz, el emission, sí que nos produce iluminación, pero ya digo, en el motor de render en Cycles. En el motor de render normal, en el de Eevee, en el que trabajamos casi la mayoría de los mortales de este mundo de 3D, no funciona este tipo de iluminación. Sí que nos ayuda a tener un punto de luminoso, sobre todo para esta opción que voy a comentaros ahora. Me voy a volver otra vez a Eevee. Esto sí que nos ayuda al activar el resplandor este que nos puede producir o que nos puede añadir Eevee, sí que nos ayuda al tener este tipo de luz, sí que nos ayuda. Es un punto de luz bastante intenso que nos ayuda a poder crear ese resplandor. Si subimos el tipo de luz, pues al final puede parecer o podemos crear la sensación de que ese tipo de luz ilumina. Tengo que decir también a este respecto que este tipo de efecto, el efecto Bloom, funciona con cualquier tipo de luz. Es un tipo de resplandor que produce Eevee cuando tiene un punto de luz brillante o un material que tenga una zona muy brillante, pues ese tipo de efecto se puede utilizar con cualquier tipo de luz. Tenemos, por ejemplo, activo la luz de... Voy a eliminar esta esfera. Y si ponemos esto y le subimos el valor, subimos la intensidad, pues el resplandor, este tipo de resplandor, no lo crearía con cualquier tipo de luz. Este es, por ejemplo, con el foco, con la luz de spot. La luz de la vela también nos daría un toque bastante
bonito. Se podría utilizar también con la luz esta de área. Con cualquier objeto brillante que tengamos en escena nos crea este resplandor. Hay que decir que este bloom sí que es verdad que a la hora de hacer render aumenta un poco el tiempo de renderizado, pero no en gran cantidad de segundos ni afecta mucho. Y ahora, para ir terminando ya, pues voy a hacer un resumen para que tengáis un poco un mapa de cómo podemos iluminar una escena en Blender. El tipo más básico de iluminación que tenemos es la iluminación ambiental. Hemos dicho que teníamos dos tipos. Tenemos la básica, la que viene por defecto con Blender. Podemos también añadir una textura HDRI para crear la iluminación también ambiental. Podemos también crear iluminación, obviamente, con todos los tipos de luces que he dicho, con la luz de punto, que son estas dos que tenemos aquí. Voy a bajarle la intensidad a la escena. Estas luces son las dos luces de punto. Tenemos también la luz del sol, que es este tipo. El siguiente tipo de luz que tenemos es el tipo de luz spot, que vendría a corresponderse en la realidad con este foco y nos produce esa luz característica que he dicho, que puede variar la nitidez del recorte de ese haz de luz redondo que se forma. Y el último tipo que tenemos de luces, en Eevee, hablando en Eevee, es el tipo de luz de área, que sería este tipo de luz. Luego, como os he dicho, en Cycle sí que se puede activar los materiales emisivos, que sí que producen algo de luz, pero lo que viene siendo en Eevee, la variedad que tenemos es esta. Y nada, espero que os haya resultado interesante este tutorial de iluminación, que os sirva de ayuda para cuando tengáis que iluminar alguna escena. Podéis seguir investigando, podéis seguir mirando. Si os ha servido, si habéis llegado a este canal, dejarme un like, suscribiros al canal, activar la campanita, todo eso que se dice para que os lleguen las notificaciones, que cada vez seamos más, me vayáis conociendo más, vayáis aprendiendo junto a mí de Blender y que cada vez pueda producir o esté más motivado y produzca mejores materiales. Me despido hasta un próximo tutorial y espero que os haya sido de utilidad.